Así lleva el título del mensaje. Lo que Dios dice se cumple. A ver, ¿cuántos de los que están aquí el Señor les ha dado una palabra? ¿Ah? ¿A cuántos el Señor les ha dado una palabra poderosa? Les ha profetizado. ¿Ah? Yo creo que al que no le han dicho una profecía como tal, yo creo que la misma Biblia siempre nos dice o nos habla, nos profetiza grandemente. Y uno de las profecías que tiene la Biblia para cada uno de los que le abrimos nuestro corazón al Señor, ¿cuál es? A ver, alguien para ver. Cuando nosotros venimos y le abrimos nuestro corazón al Señor, ¿qué dice la Biblia? Cree tú y serás salvo, tú y tu casa. ¿Ah? Wow. O sea que ese acontecimiento, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, la Biblia nos enfatiza directamente y nos dice que no solamente vamos a creer nosotros o que estamos dando el paso nosotros, sino que el Señor se está comprometiendo con su palabra y nos está diciendo, si tú crees, como dice la Escritura, y te conviertes a mí, no solamente vas a llegar tú solo, sino también tu casa. Va a llegar tu esposo, van a llegar tus hijos, van a llegar toda tu familia le va a servir al Señor. Amén. Esa es una de las promesas que Dios nos da allí, que yo siempre me agarro de ella. Amados hermanos, cuando yo acepté al Señor, prácticamente en mi familia, la mayoría de mi familia, no le servía, por la parte de los varones no le servía al Señor, pero las hembras sí, la mayoría, no mis hermanos, sino mis tías, toditas le servían al Señor, mi mamá, mi abuela, todas, pero los varones, ¿qué va? Amados hermanos, y yo recuerdo que después que yo di el paso, yo comencé fue a clamar por mis familiares, por mis hermanos, por mis cuñados, por todos. Y hoy en día, yo pienso que más del 85% le están sirviendo al Señor. Cuñados, hermanos, hermanas, la mayoría le están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque yo le creí al Señor. Y mi familia, mi mamá, mis tías, mis abuelas le creyeron al Señor cuando abrieron su corazón al Señor y cuando el Señor nos dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, esa es una de las palabras que el Señor nos dice. Por eso le puse al título, lo que Dios dice, eso se cumple. Así es el título del mensaje. Pero el tema que quiero compartir con ustedes, ya va, déjenme ponerme los ojos que no veo muy bien. El tema que quiero compartir es el siguiente: buscando ánimo cuando viene el desánimo. Wow. Hoy en la mañana, cuando el Señor me daba esta palabra, yo digo, wow, Señor, esta no es cualquier palabra, no es cualquier palabra, porque el tema, como dice el tema, buscando ánimo cuando viene el desánimo. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí en alguna oportunidad hemos estado desanimados? ¿Ah? A mí me tocaría levantar los pies, las manos, la cabeza, todo. En algún momento nosotros nos hemos desanimado. Pero si nos hemos desanimado, ¿de qué? ¿O por qué? ¿O qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos lleva a tener ese desánimo? Una de las cosas que nos lleva a tener ese desánimo es que lo que Dios dice, eso se cumple. Y si el Señor nos da una palabra
y nosotros no la vemos realizada. Y pasa el tiempo, y pasan los días, y pasan los años, y nosotros no la vemos. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a venir en algún momento, va a venir ¿qué? El desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a decir, de repente comenzamos a decir, Señor, pero estoy orando, oro y clamo por mis hijos y clamo por mis hijos y estoy viendo que mis hijos como que se están alejando más de la iglesia o no los logro ver en la iglesia, no han llegado a la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y a veces comenzamos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y comenzamos a hacer muchas preguntas y ahí comienza a entrar ¿el qué? El desánimo. Amén. Entonces, ¿cómo les dije que era el tema? Buscando ánimo cuando viene el desánimo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Josué capítulo 1, del verso 1 al 5. Josué capítulo 1, del verso 1 al 5, dice de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Soberano Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Aquí está un pueblo, Padre de la gloria, que tú has escogido. Aquí está un pueblo, Espíritu Santo, que tú has traído a este lugar, porque eres tú quien ha tratado con cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana damos gracias por tu palabra, Padre, pero también te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros conforme a cada necesidad, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros somos diferentes el uno del otro, Padre. Pero sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que ella penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y ella discierne los pensamientos que hay en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sé tú tomando el control y sé tú hablando, Señor. Me quito yo para que seas tú, Señor, poniendo palabra en mi boca y que seas tú ministrando tanto a ellos como a mi persona también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Amén. Ok. Les dije que el título del mensaje, ¿cómo es? Lo que Dios dice, eso se cumple, eso se hará. Así es la palabra de Dios. Todo hoy en día nadie, yo creo que el que lo haga, lo hace por ignorancia. Pero hoy en día nadie puede decir que lo que está aquí
son palabras huecas o simple escrituras, poemas, palabras que se escribieron allí. Nadie puede decir eso hoy en día, porque todo lo que está escrito, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, al transcurrir los años se ha ido cumpliendo todo al pie de la letra. Y la misma palabra dice que ni siquiera una tilde de la Biblia quedará sin cumplirse. Que todo lo que está escrito aquí en esta palabra, en este libro, todo lo que el Señor plasmó aquí mediante hombres inspirados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que todo se va a cumplir. Todo. Que todo se va a cumplir. Amén. Dice un versículo bíblico que cesarán las profecías, cesarán esto, lo otro, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios tiene que cumplirse. La palabra de Dios se ha estado cumpliendo. Todo lo que está allí, lo que dice de terremotos, de hambre, de pestilencia, de toda cosa que está escrito allí, se ha estado cumpliendo. Una de las cosas que a mí me sorprendió hace unos años atrás fue lo de la pandemia, que yo me ponía a analizar a veces y leía la palabra y yo decía, wow, ¿cuándo la humanidad se iba a imaginar de que toda la humanidad prácticamente iba a estar, ¿cómo llaman? Recogidas en sus casas, que íbamos a estar confinados por tanto tiempo en nuestros hogares, que íbamos a tener que tener un permiso para poder salir a la calle y laborar? O sea, ¿cuándo pasó por mi mente? Nunca había pasado eso. Nunca. De que toda la humanidad iba a andar con tapabocas. ¿Por qué? Porque había una pandemia. Entonces yo decía, wow, Señor, definitivamente que todo esto está escrito en la Biblia y todo se está cumpliendo. Y así sucesivamente, amados hermanos. Pero como les decía, de lo que quiero hablarles hoy decía que el tema era buscando ánimo cuando viene el desánimo. Buscando ánimo cuando viene el desánimo. Vamos primero a escudriñarnos un poco nosotros. ¿Cómo haríamos nosotros para animarnos en medio del desánimo? ¿Cómo haríamos? A ver, si alguien tiene algo que pueda acotar, que pueda decirme. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haría usted cómo hizo? Vamos a ver, ¿cómo hizo para salir de dicho desánimo? O algún proceso que pasó y hoy usted puede decir que ese proceso fue fuerte, pero hoy está de pie. El Señor le dio la victoria. Por allá, vamos a ver, la hermana me levantó la mano por allá. Dígame. Con un corazón dispuesto, ¿verdad? Cuando vienen las vicisitudes, los problemas, a veces las enfermedades, a veces escasez, a veces falta de empleo, a veces la empresa ha estado bajando la entrada en las empresas y a veces comenzamos como que primero empieza el desespero, y cuando vemos que la cosa como que no se soluciona, allí comienza a entrar el desánimo, ¿verdad que sí? Imagínense, vamos a imaginarnos por un momento a Josué. ¿Por qué? Porque leímos en el libro de Josué. Vamos a leer otra vez la cita bíblica, por favor. Josué capítulo 1.
Vamos a ver. Capítulo 1, dice así. Vamos a prestar un poquito atención, vamos a como que a meternos en lo que es esta historia. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, oigan, nótese esto, servidor de Moisés. O sea, aquí esto no fue que el Señor tomó a Josué así como que al azar, no. El Señor estuvo preparando a Josué desde que empezó a caminar con Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro futuro. Él conoce si nosotros le vamos a fallar o le vamos a fallar en determinado momento, pero luego nos vamos a levantar. El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él está al tanto de todo. Él a nadie lo va a sorprender a Él. Amén. Entonces, aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, era ¿qué? Servidor de Moisés. Y Jehová le dijo a él diciendo, vamos a ver, dice, mi siervo, le dice Jehová a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice Jehová a él, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y sigue diciendo, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, continuamos, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Wow, tremenda palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Wow, qué palabra, hermanos. Ustedes saben lo que es esto. Que el Señor nos diga a nosotros, nos diga, que va a estar todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos diga a nosotros que no nos va a abandonar nunca, que Él siempre va a estar allí, pero que va a depender de usted y de mí, porque más adelante conseguimos, si seguimos leyendo, vamos a conseguir que también le da directrices. O sea, no es que yo te digo esto ya y listo, aquí no ha pasado nada, yo ya te dije que voy a estar todos los días de tu vida, voy a estar contigo, que no voy a permitir que el que venga contra ti, yo voy a pelear contigo, voy a pelear por ti y todo eso. No, el Señor le dijo todo esto, pero más adelante le da directrices. Vamos a leerlo, vamos a seguir leyéndolo, para no hablarlo así como que dice, esfuérzate, ve lo primero que le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Continuamos. Solamente le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si seguimos leyendo, continuamos y allí vamos a conseguir. O sea que esto es
a la par. El Señor le está diciendo, yo te prometo esto, pero tú tienes que cumplirme con esto. O sea, esto no es que el Señor nos los va a regalar porque nosotros somos los más bellos, los más lindos, somos los más sabios, los más preparados y esto, lo otro. No, no, el Señor le está diciendo a Josué todo lo que iba a hacer con él, pero también le está demandando. Amén. Entonces, el primer punto, esta era manera de introducción. El primer punto del mensaje, buscando ánimo cuando viene el desánimo, lo vamos a conseguir en Números capítulo 14, del verso 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Números capítulo 14, del 5 al 8. Dice así. Entonces los 14 del 5 al 8. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí en esta cita bíblica conseguimos que antes que Moisés muriera, en la preparación que estaba recibiendo Josué, dice la Biblia que Moisés envió 12 espías a la tierra que Dios les había prometido. Fueron 12 personas. Déjamelo en el verso 5, por favor, de ese capítulo. Eran 12 personas que fueron a reconocer esta tierra. Pero dice la Biblia que cuando ellos fueron a aquel lugar, observaron que la tierra era buena, como Dios lo había prometido. Dios le había dicho a Abraham y a toda aquella descendencia antes que Josué, le había dicho: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Al mismo Moisés le dijo: saca a mi pueblo de Egipto y lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que es buena en gran manera. Y cuando Moisés mandó a estos espías a reconocer esta tierra, hubieron 2 personas que dijeron que la tierra de verdad era buena, que la tierra era guau, que los frutos que vieron allí, si lo leemos, vamos a conseguir que para llevar un racimo, la muestra que le llevaron a Moisés fue que cortaron un racimo de uva, y para poderlo llevárselo a Moisés, tuvieron que cargarlo entre 2 personas. Imagínense la calidad de aquellos frutos o lo enorme que eran aquellos frutos. Eso fue lo que observó Josué y Caleb. Ellos vieron la tierra, se maravillaron y dijeron: wow, esta es la tierra que Jehová nos prometió que nos daría. Asimismo ellos lo vieron, pero los otros 10, hubieron 10 que no vieron esto, que parece que no vieron los frutos, que parece que no vieron la calidad de la tierra. Y esto lo vamos a conseguir en Números capítulo 13, verso 30 al 33. Vamos a ver qué nos dice. Números capítulo 13, del verso 30 al 33. Dice así:
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, vean lo que dijeron los otros 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, aquí hay dos tipos de pensamiento, dos visualizaciones diferentes. Caleb y Josué vieron el fruto, vieron la calidad de la tierra. Pero los otros 10, ¿qué fue lo que vieron? Vieron la estatura de los que moraban en la tierra. Vieron que ellos, prácticamente ellos, estas 10 personas, dicen que ellos se veían como langostas, como cosa mínima delante de ellos, y que así aquellos gigantes los veían a ellos. Esto es lo que ellos hablaron. Pero todo va a depender cómo nosotros vemos o cómo nosotros visualizamos lo que tenemos por delante, lo que el Señor nos está presentando. Me viene a la mente una historia de una empresa. Hubo una empresa que vendía calzados, vendía zapatos, zapatillas, como se le dice aquí. Una empresa que vendía zapatillas. Tenía dos vendedores en esa empresa, y dice la historia que en una oportunidad la mandaron, vamos a ponerla, ¿cómo llaman una de las comarcas aquí? Díganme, a ver, un nombre de alguna de las comarcas. Novebuglé. Ok, vamos a poner un ejemplo. Lo mandaron allí a esta comarca. La empresa es de aquí, de Chiriquí. Tiene dos vendedores, lo que vende zapatillas. El primer vendedor, cuando llegó allá, llega a la comarca y se da cuenta que todos los habitantes de aquella tierra, de esa tierra, ninguno usa zapatos. Este vendedor observó esto y él dijo: aquí no hay nada que buscar. No hay nada que buscar, porque si estas personas no usan zapatos, ¿qué yo les voy a vender? Si ellos no saben lo que es eso. Y dicen que se regresó y le habló con la empresa, habló al jefe y le dijo: allá no tenemos nada que buscar porque estas personas no usan zapatillas, por ende, entonces, ¿qué le vamos a vender? Dice que el jefe de la empresa agarró y habló con el otro vendedor y lo envió luego a él. Cuando él va allá y observa el panorama y se da cuenta que era verdad lo que había dicho su compañero. Ninguno usaban zapatillas, pero él vio algo diferente. Él no dijo: aquí no tenemos nada que vender. Él lo que dijo es: aquí lo que tenemos es que regalar unas zapatillas y hacerles entender a ellos cuán cómodo va a ser que ellos caminen con zapatillas. Aquí vamos a vender todas las zapatillas de la empresa. Todo lo que nosotros confeccionemos en la empresa, vamos a tener un éxito rotundo porque no tenemos competencia y nadie ha probado esto. Fueron dos vendedores de la misma empresa,
pero que visualizaron el problema, el acontecimiento en aquel lugar diferente. Uno vio una oportunidad, la oportunidad de sus vidas, pero el otro vio fue un problema. ¿Por qué? Porque dijo, aquí no hay nada que hacer. Así pasó con estos hombres. Estos 10 hombres fueron los gigantes. ¿Y qué pasó? Cuando ellos vieron aquellos gigantes y vieron la estatura, dijeron ellos, ¿cómo nosotros vamos a vencer a estas personas? ¿Cómo nosotros vamos a tomar estas tierras? Si miran como la altura que tienen ellos y nosotros somos como langosta. ¿Qué pasó allí? Se desanimaron. Se desanimaron. Pero hubieron 2 de aquellos 12 que vieron fue lo que Dios les había prometido, que se movieron en la palabra que Dios le había dicho, que vieron que sí era verdad, que los hombres eran gigantes, que las personas eran diestros en batalla y que de repente podía ser que a lo mejor iba a ser difícil, pero ellos dijeron, pero nosotros tenemos una palabra que Dios nos dio, nosotros nos vamos a mover en esa palabra que Dios nos dio. Por lo tanto, si Dios nos está enviando a esta tierra y si Él es quien pelea por nosotros, nosotros vamos a tener la victoria, nosotros la vamos a conquistar. Por ende, entonces esta tierra ya es nuestra porque Dios nos las entregó. Todo va a depender cómo usted y yo visualicemos las circunstancias o lo que nos viene o lo que el Señor nos está presentando más adelante. Todo va a depender de cómo usted lo vea. Todo va a depender si usted le cree a la palabra que Dios les ha dado. Por eso les decía, la Biblia está llena de promesas, de miles y miles de promesas para nuestras vidas. Allí hay promesas de finanzas, hay promesas de familia, hay promesas de matrimonio, hay promesas de la que usted quiera. El problema que usted quiera resolver lo va a conseguir allí en la Biblia. Las directrices de cómo hacerlo, allí usted lo va a conseguir. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es nuestro manual de vida. Allí nosotros todo vamos a conseguirlo allí. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios para su vida y para mi vida. Amén. Vamos a continuar porque estoy en el primer punto y ya se me está yendo el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos capítulo 16, verso 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leerlo unos versículos antes, a ver de quién está hablando aquí. Ponga el 27, creo, desde el 27. Dice así: despertando el carcelero. No, vamos del 25, porque aquí ya, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow, el poder de Dios es tremendo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta historia nos habla, yo sé que la mayoría de repente lo hemos oído, nos habla de que Pablo y Silas fueron encarcelados. Los golpearon, los maltrataron, los azotaron, porque estaban predicando la palabra del Señor. Dice la Biblia que los mandaron a meter preso y los mandaron a meter a lo más profundo del calabozo, allá a lo más profundo, y pusieron a un carcelero para que los cuidara. Y ustedes saben qué hicieron estos hombres. Estos hombres, en vez de desanimarse, porque el Señor les había dicho a ellos que no se preocuparan, que Él les iba a enviar al Espíritu Santo y que no se preocuparan por lo que iban a decir, por lo que iban a hablar, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos todos los días de su vida, que ellos iban a estar con el Espíritu Santo y que por ende las llevaban todas de ganar. Pero aquí vemos en este acontecimiento que por culpa de predicar la palabra, por culpa por predicar el evangelio, la Biblia dice que los metieron presos. Y aparte de meterlos presos, antes de meterlos presos, dice que los azotaron. Que los azotaron y los maltrataron y los metieron allá a lo más profundo y pusieron un carcelero para que no se escapara. Pero como Dios cumple lo que Él dice y lo que Él promete, dice la Biblia que a ellos, y como ellos le creyeron a Dios, en vez de ellos desanimarse por lo que les había sucedido, porque los habían metido presos, porque los habían maltratado, para cualquiera de nosotros yo creo que hubiésemos comenzado a decir: ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las cosas no están saliendo como tú me dijiste? ¿Por qué ahora me está viniendo todo este azote? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Fácilmente nosotros hubiésemos preguntado o le hubiésemos dicho esas palabras al Señor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Pablo y Silas hicieron lo contrario. No se desanimaron porque los habían maltratado. Dice que cuando entraron allá en lo más profundo del calabozo, en vez de acostarse a dormir, o en vez de ponerse a quejarse, o en vez de ponerse a lavar sus heridas o a ver qué era lo que le habían hecho, dice la Biblia que ellos se pusieron fue a cantarle y adorar a Dios. Dice que comenzaron a cantarle al Señor en medio de aquel dolor. Comenzaron fue a cantarle a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que vino un gran terremoto en aquel lugar y que todas las puertas se abrieron y que todas las cadenas con que estaban atados se rompieron. Imagínense el poder de Dios, lo que hace un hombre cuando le cree a Dios, lo que hace una mujer cuando le cree a Dios, o sea, y no se amilana por las circunstancias o por los problemas. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, porque eso fue lo que hizo allí, un acontecimiento sobrenatural. Dice la Biblia que cuando el carcelero se despertó por el terremoto y vio que todas las puertas estaban abiertas, dice que el carcelero se iba a matar, que agarró su espada para matarse porque dijo: soy hombre muerto. Apenas se enteren que todos se escaparon, me van a matar. Pero ¿qué dice? Dice la Biblia que Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Nadie se ha ido. Aquí estamos todos. No te preocupes. Y aquel hombre termina diciendo, ponme el verso, el 30, por favor. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú,
Todos los que viven en tu casa van a alcanzar la salvación. Todos. Imagínense las palabras, las bendiciones que tiene la palabra de Dios. Ajá. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, sabemos que en oportunidades no se nos va a presentar fácil. Sabemos que vamos a soltar lágrimas, hermanos, que vamos a soltar lágrimas de dolor, pero que esas circunstancias no nos quiten la paz o no nos hagan dudar de lo que Dios ha prometido. Puede que nosotros estamos orando por nuestros hijos y vemos que en vez de que los hijos comiencen a venir a la iglesia, comienzan a veces hasta ponerse más rebelde. Pero que eso no nos haga dudar de la palabra de Dios cuando nos dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Todos los que van a estar en tu casa, todos los hijos, todos los nietos, todos los que estén allí, te van a servir. Aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita ellos no están viniendo a la iglesia, hay que creerlo. Amados hermanos, ¿cómo les dije que era el tema? Buscando ánimo cuando viene el desánimo. ¿Cómo nosotros conseguimos el ánimo? Sencillamente, como lo hicieron estos hombres, creyendo en la palabra que Dios les había dicho. Creyendo en esa palabra. Eso fue lo que hizo Josué y Caleb. Eso fue lo que hizo. Ellos de repente le dijeron al pueblo: si es verdad todo esto, lo que están diciendo esto, tienen razón, son unos gigantes y esto y lo otro, y por donde pasemos, wow, si nosotros vamos naturalmente, si vamos sin la ayuda de Dios, de verdad que no vamos a llegar a ningún lado. Pero nosotros tenemos una palabra que Dios nos dio, que esa tierra era de nosotros, que esa tierra nos pertenece, y nos dice que Dios va a pelear por nosotros. Eso es lo que allí es donde nosotros tenemos que movernos, en la palabra que Dios te ha dado a ti, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si el Señor te ha dicho que va a restaurar la familia, si tú sientes en tu corazón que Dios lo va a hacer, pues agárrate duro de esa palabra. Aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita veas como que la cosa está negra, que no ves luz por ningún lado, como Pablo y Silas, que lo metieron allá a lo más profundo y no veían luz, no veían nada, pero ellos dijeron: el Señor nos mandó a predicar la palabra y esto no nos va a milanar, vamos a seguir adorando, vamos a seguir cantándole a Dios. Y dice la Biblia que vino ese terremoto. ¿Por qué? Porque ellos no se amilanaron, porque ellos creyeron a la palabra que Dios le había dicho, porque ellos se movieron en esa palabra. Amados hermanos, hay que creerlo. Cuando yo les decía, esta es una palabra poderosa, a finales del año pasado, el Señor me dio una palabra y me dijo en ese momento, te voy a llevar a las naciones. Y recuerdo que me dio el nombre de todas estas naciones que nosotros le enviamos saludos y que nos ven por las redes sociales. Todas estas naciones, el Señor nos dijo: van a ir allá, van a conquistar esas naciones. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado el tiempo, ya ha pasado un año y todavía no hemos podido ir a la primera. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra. Eso no quiere decir que esas naciones no las vamos a ir a conquistar, no.
Lo que quiere decir es que tenemos que movernos. Es que tengo que seguir creyendo a esa palabra. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que vamos a conquistar esas naciones, las vamos a conquistar. Amén. En su debido tiempo. En su debido tiempo lo vamos a lograr, hermanos. Cuando Él diga ya llegó la hora, llegó el momento de conquistar estas naciones, van a empezar por aquí, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Déjenme decir que todo va a funcionar y todo se va a mover de una manera sobrenatural. Porque cuando Dios actúa, cuando Dios comienza a actuar, ahí se comienza a mover lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. De repente ahorita podemos decir, no hay las finanzas, no tenemos las finanzas para hacer el primer viaje. Sí, es verdad, no la tenemos. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que vamos a viajar a esas naciones, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Él sabrá. Pero yo tengo una palabra que Dios me dio y me estoy esperando en ella y me estoy moviendo en ella, amados hermanos. Cuando llegamos a esta congregación que nos mandaron, recuerdo que creo que la que estaba era la hermana Ángela nada más. Y unos hermanos que nos estaban ayudando, que luego se fueron a la iglesia principal. El pastor los llamó y se fueron allá. Y quedamos nosotros nada más con la hermana Ángela. Yo recuerdo, hermano, que cuando empezábamos, cuando los muchachos comenzaban a adorar, mi esposa y todos ellos, y cuando la hermana Ángela no venían, ustedes saben qué pasaba. Ellos comenzaban a adorar, y allá donde ustedes están sentados, el único que se sentaba ahí era yo. Era el único. Amados hermanos, empezamos de cero. Pero como dice mi esposa, estamos orándole al Señor. Señor, añade los que han de ser salvos en esta congregación. Tráelos los discípulos que tú tienes, esos discípulos tuyos para esta congregación. Amados hermanos, y hemos estado viendo la gloria de Dios, así como Él nos dijo, porque antes de nosotros empezar de abrir aquí, yo recuerdo que el Señor me dio una palabra y me dijo, orando aquí solito, estaba yo de rodillas haciendo un ayuno, y yo le decía al Señor, yo tenía un camioncito, le dije, quiero montar las bocinas, voy a agarrar las bocinas, Señor, y las voy a montar en el camión, y voy a hablar con los muchachos, y vamos a ir, voy a comenzar a recorrer toda esta barriada para comenzar a evangelizarla. Era lo que estaba en mi mente, lo que yo quería hacer para evangelizar toda esta barriada. Y ustedes saben lo que el Señor me dijo. Me dijo, no, porque hay cosas más grandes que esas que tú quieres hacer. Me dijo, necesito que hagas una oración. Me dijo así, vas a orar. Me dijo así, vas a orar en los 4 puntos cardinales de esta nación. Amados hermanos, cuando el Señor me dijo esto, yo recuerdo que llegué a la casa y le digo a mis hijos, búsquenme por allí, impriman en una hoja el mapa de Panamá y me ponen los 4 puntos cardinales, qué ciudad, qué provincia hay en cada punto cardinal. Y el Señor me dijo, la primera oración que la vas a hacer aquí. La primera la vas a hacer aquí. Y después las otras 3 las vas a hacer luego. Y los muchachos me buscaron y me plasmaron allí los 4 puntos cardinales. Recuerdo que tenía una plata y hablé con un hermano, fui y alquilé un carro, hermanos, y agarré la familia y me fui con la familia. Fuimos, oramos en el primer punto, después nos fuimos. El segundo punto era por allá en Darién, por allá era el otro punto cardinal. Llegamos como a eso de la madrugada allá en Darién y allí oramos, así como oré con el carro prendido allí, oré por esa provincia, agarré y después bajamos a... Se me olvidó cómo es que llaman
por acá, por donde está la zona libre, por esos lados, para Colón, por allí bajamos a Colón, llegamos allá donde empezaba Colón y allí oré. Ya habíamos orado en Santiago, por allá, en Veragua habíamos orado y así hicimos ese recorrido, hermanos. En 24 horas hicimos ese recorrido y oramos. Porque el Señor nos envió, porque el Señor me dio una palabra. Me dijo, no te preocupes porque yo voy a enviar las gentes a esta congregación del norte, del sur, del este y del oeste. De toda esta nación van a venir a esta congregación. Van a haber muchas personas, van a haber muchos discípulos. Y déjenme decirle que ustedes tienen el privilegio que sean los primeros que se están anexando. Que ustedes van a tener el privilegio de recibir a todas estas naciones, a todas estas provincias que van a venir aquí a este lugar. Amén. Hay muchas personas que se van a anexar de todo el territorio de Panamá a este ministerio. Y luego fue cuando me dio esta palabra que íbamos a salir a las naciones, hermanos. Y por eso les digo, me estoy moviendo en esa palabra, creyendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, eso se cumple. Si Dios lo dijo, eso se va a hacer. Yo no sé si a las naciones van a ir, son ustedes, pero Casa del Rey de Reyes va a ir a las naciones. Yo no sé si van a ser ustedes o voy a ser yo, pero Casa del Rey de Reyes va a ser presente en cada una de estas naciones. Por eso es que yo le digo a los hermanos que están preparándose, les digo, siempre estén atentos. Hoy reuní a algunos de los líderes y les hacía unas preguntas así técnicas y les decía esto: si ahorita yo les digo a ustedes, a uno de ustedes, que predique en el servicio, ¿están preparados para hacerlo? Todos se sorprendieron y dijeron, wow. Yo le digo, bueno, la palabra nos dice que debemos estar preparados para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra, hermanos. Si no hay el tiempo, hay que sacar el tiempo. Si no hay las finanzas, el Señor se encarga. Pero si Dios nos envía, si Dios nos dice, hay que hacerlos, hermanos. En una oportunidad estábamos haciendo el discipulado allí. Recuerdo que vino Vanessa y nos da una palabra y nos dice, el Señor me está diciendo, sentí que el Señor me dice que debemos de ir mañana al hospital, allá a llevar un alimento, a llevar alimentos y a orar por muchas personas allá. Y ya ella se estaba preparando y yo le dije, no te preocupes porque no vas a ir sola, vamos a ir todos. Todo el liderazgo. Y nos preparamos y nos fuimos. Ustedes saben lo que ellos se deben acordar. Yo les dije cuando estábamos allí orando por eso, porque íbamos a venir ese otro día a preparar todo eso. Cuando estábamos orando, yo le decía, vamos a orar de una vez por las personas por las cuales vamos a orar en aquel lugar, porque allá hay personas que son muy importantes para Dios. Porque si Dios nos está diciendo que vayamos y llevemos un alimento y llevemos una palabra, es porque en ese lugar hay personas que el Señor ya está tratando con ellos, que el Señor los ha escogido y los va a apartar para un ministerio. Y usted sabe a quién tenemos hoy aquí, que en esa vez lo conseguimos a nuestra hermana, que luego ella vino a este lugar sin nosotros llamarla, sin nosotros decirle. ¿Pero por qué? Porque fuimos allá. Y una de las últimas que conseguimos, creo, cuando ya veníamos saliendo, fue a ella. Oramos por ella. En ese momento oramos y hicimos lo que íbamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Dios tiene el control. Yo le puedo decir libremente a mi hermana y a su esposo que Dios tiene un plan con sus vidas. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios nos envió ese día antes. Le había dicho a Vanessa
Y nosotros hicimos todos los preparativos. Cuando nosotros estábamos preparando esos alimentos, nosotros oramos por esos alimentos y hablábamos y teníamos aquel gozo. Wow, el Señor nos está enviando, no podemos desaprovechar la oportunidad. Y yo recuerdo que les dije, aunque sea una persona que Dios ha escogido, que tiene allí, que el Señor sabe que está hablando con ella, que está tratando con él allí en su corazón. El Señor sabe a quién nosotros le vamos a llegar con este alimento. Y hoy tenemos el fruto, hermanos, y le podemos decir, Dios tiene un plan y un propósito. Agárrense de esa palabra que Dios les ha dado. Agárrense de eso que Dios les ha puesto en su corazón, que el Señor va a hacer con ustedes cosas grandes. Y estoy seguro que ya lo está haciendo. Estoy seguro que los que están a sus alrededores ya están sintiendo el cambio y están diciendo, wow, porque es que eso es lo primero que nosotros vamos a impactar a los que están a nuestros alrededores, porque comienzan a decir, wow, verdaderamente Dios cambia, verdaderamente Dios tiene poder, verdaderamente Dios si te pudo cambiar a ti, me puede cambiar a mí, puede hacer conmigo. Yo quiero eso de lo que tú tienes. Hermanos, cuando yo llegué a los pies del Señor, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo recuerdo que una vecina me decía, te doy al fin de semana, el fin de semana te voy a ver con una cerveza. Cuando ella observó y vio que pasó el fin de semana, pasaron 15 días, me dijo, te voy a dar 2 meses. Y a los 2 meses, cuando vio que pasaron los 2 meses, me dijo, te voy a dar diciembre, de diciembre no pasas, en diciembre te voy a ver tomando, me decía la vecina. Pues teníamos una amistad, siempre conversábamos y ella bromeaba conmigo, me lo decía en broma, pero me lo decía. Y yo le decía, no creo, le decía yo, porque el que me llamó, el que me cambió, el que me está dando la fuerza, él tiene grandes cosas para mí, le decía yo. Después que pasó diciembre, ustedes saben lo que decía, lo que ella me decía, quiero que hables con mis hijos, quiero que le prediques a mis hijos, quiero que lleves a mis hijos a la iglesia, quiero agarras y llévatelos, porque estoy viendo que verdaderamente Dios cambia, porque estoy viendo que verdaderamente Dios es poderoso, y si lo hizo contigo lo puede hacer con mis hijos, decía. El Señor, cuando el Señor habla y dice una palabra, eso se va a cumplir, amados hermanos. Ya para terminar, vamos a ver qué nos dice Josué 24:15, este último punto. Había otro allí, pero vamos a dejarlo allí, vamos con la conclusión. Josué 24:15, vamos a ver qué nos dice. Dice así, quiero acotarles algo, que esto que dice aquí, lo dijo Josué ya en los últimos días de su vida, cuando ya él estaba ya viejo, y él decía que ya sus días prácticamente ya estaban cumplidos, decía él. Dice así, esto es hablándole él al pueblo de Israel, ya en su vejez, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados hermanos, Josué estaba clarito, nunca se desanimó, porque él se movía en la palabra que Dios le había dado a él. Él le creyó a su Dios. Él vio primero las maravillas que hizo Dios con ellos cuando él tan solamente era un servidor de Moisés. Josué vio todo eso y luego vio cómo
Cómo Dios les ayudó a conquistar todas estas tierras. Cómo Dios prácticamente peleaba por ellos. Y aquí, ya en sus últimos años, Josué viene y reúne al pueblo de Israel y comienza a decirles, más adelante se ve claramente que él les dice: yo no sé a quién ustedes quieran servirle. Sabemos que Dios nos entregó todas estas tierras y que hay muchos dioses de todas estas personas que estaban en estas tierras. Hay muchos dioses y también hay dioses de los que venían del otro lado del río, prácticamente cuando venían de Egipto. También venían dioses en medio del pueblo. Y Josué termina diciéndole, reuniéndole, y termina diciéndole: yo no sé qué van a hacer ustedes. Si ustedes les van a servir a aquellos dioses que estaban al otro lado del río, o le van a servir a los dioses que están aquí de este lado. Yo no sé si ustedes van a hacer eso, pero una cosa sí les digo con claridad: que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo estoy comprometido con mi Dios, porque Él me ha ayudado hasta aquí. Eso fue lo que ayudó a Josué a que él no se desanimara. Eso es lo que ayudaba a Josué para que él no hablara o comenzara a hacerle preguntas a Dios: ¿qué está sucediendo aquí? No, nunca, hermanos. Josué estaba claro en la palabra que Dios le había dado. Así que hoy les digo eso: muévanse en la palabra que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Si el Señor te está diciendo, si el Señor te ha traído a este lugar y te está diciendo, sientes paz en este lugar, sientes que aquí el Señor te da la tranquilidad que habías buscado por mucho tiempo, o que simplemente vienes aquí y aquí te sientes con esa tranquilidad, aunque después comienzas a agobiarte allá afuera. Bueno, déjame decirte que el Señor te está llamando y te está diciendo: aquí es donde te quiero, aquí es donde está tu bendición, aquí es donde voy a bendecirte, aquí es donde voy a hacer cosas grandes con tu vida, con tus hijos, con tus vecinos, con tu familia. El Señor te está diciendo: ven, que estoy con los brazos abiertos. No tengas miedos, no tengas miedo, porque voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero solamente, como le dijo a Josué, solamente lo que quiero es que medites en esta palabra de día y de noche, que me busques en las mañanas, en las madrugadas, que me busques antes de acostarte, que me des las gracias por un nuevo día, que me des las gracias por las fuerzas que te di para ayudarte a poder vencer en este día. Eso es lo que el Señor te está pidiendo. Y más adelante Él va a continuar demandando, porque a medida que vamos creciendo, Él también va demandando. A medida que vamos creciendo y vamos avanzando, Él también va demandando, porque no nos puede pedir algo ahorita que nosotros no vamos a lograr. Pero si logramos hacer las pequeñas cosas, si logramos ser fieles en las pequeñas cosas, nos pasa a algo más grande. ¿Por qué? Porque su palabra dice: si en lo poco me fuiste fiel, ahora entonces te mereces lo más grande. Te mereces cosas mejores. Si me estás siendo fiel, si me estás creyendo en esto poquito que te estoy dando, en esta palabra que estoy poniendo en tu corazón, si me estás creyendo, déjame decirte que el Señor te dice: vienen cosas grandes. Lo que tanto anhelas, el Señor te lo va a dar. Lo que le estás pidiendo, el Señor te lo va a dar. Pero créele a Dios
créele que Él es poderoso. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Así que Dios me les bendiga, pónganse de pie.